Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das en este momento de estar aquí reunidos, Señor, delante de ti. Ahora que vamos, Señor, a nuestra clase, Señor, te rogamos que nos instruyas, Señor, a través de tu palabra, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que ayude, Señor, a que podamos comprender las verdades tuyas, Señor. En este estudio que tenemos de los atributos de Dios, te pedimos, Señor, que nos puedas hablar, Señor, que te reveles a nuestras vidas y que podamos conocerte, Señor, como tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a este tema de los atributos de Dios. Recuerden, esta es una clase. Al final de la clase, si hay alguna duda, con toda confianza pueden hacer las preguntas, las inquietudes que tengan. Muy bien, los atributos de Dios se dividen en dos formas o en dos tipos de atributos. Número uno, tenemos lo que son los atributos incomunicables y lo que son los atributos comunicables. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos, a qué se refiere con incomunicables y a qué se refiere con atributos comunicables. Pero primeramente vamos a entender qué entendemos nosotros cuando expresamos la palabra atributo. Estamos nosotros estudiando los atributos de Dios y exactamente ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos atributo? ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo decir o qué nos significa esta palabra atributo? Y la palabra atributo, bien dice un teólogo, Louis Berkhof, él dice que la palabra atributo realmente no se tendría que aplicar a Dios, porque él dice un atributo en esencia es algo que se atribuye, y entonces nosotros no podemos atribuirle nada a Dios porque Dios es completo, Él tiene todo. Entonces él dice de una manera pues muy acertada que no deberíamos nosotros hablar de atributos en cuanto a Dios, porque no le podemos atribuir nada a Dios. Entonces, pero para efectos de este estudio y para efectos del estudio de Dios, del ser de Dios, varios teólogos llegan a la conclusión de que si bien no sería muy correcto decir atributo refiriéndonos a Dios, sino que lo más correcto sería hablar de las propiedades de Dios, finalmente nosotros podemos, para nuestro estudio, entender el ser de Dios a través de los atributos, aunque entendemos que cuando nosotros nos referimos a atributo, no es que le estemos atribuyendo nada a Dios, sino de que estamos hablando propiamente de las perfecciones de Dios o de las propiedades de Dios. Entonces, en este sentido, un atributo de Dios, vamos a entenderlo, es las perfecciones del ser de Dios, o bien las propiedades de Dios son las perfecciones del ser de Dios. Entonces, esto nada más para hacer esta aclaración en cuanto a esta palabrita atributo, ¿sí? Bueno, nosotros como les decía, vamos a seguir la enseñanza tradicional de los teólogos, que ha sido dividir los atributos y ellos entienden que, bueno, cuando hablamos de atributos no nos referimos a algo que le atribuimos a Dios, sino para efectos de nuestra mente totalmente limitada o finita, pues poder nosotros comprender y poder nosotros saber que nos estamos refiriendo a las perfecciones de Dios. Muy bien, entonces para esos efectos tenemos los atributos de Dios, que son atributos incomunicables y atributos comunicables. Los primeros que vamos a hacer, los que vamos a estar estudiando en estos estudios, los primeros son los siguientes. Atributos incomunicables se definen como aquellas perfecciones de Dios que Dios no comunica o que comparte con otros. Es decir, los atributos incomunicables de Dios son aquellas perfecciones propias del ser de Dios.
¿sí? Que Él no va a compartir y que el hombre no puede tener esos atributos o experimentar o ejercer esos atributos en su vida, sino que son atributos solamente de Dios, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer atributo dentro de los atributos incomunicables de Dios, que sería el atributo de la independencia de Dios, también conocido como el atributo de la autoexistencia de Dios o conocido también como el atributo de la aceidad de Dios, ¿sí? Entonces, este primer atributo que vamos a ver en esta clase es el atributo de la independencia o de Dios, o bien conocido como la autoexistencia de Dios, o conocido como la aceidad de Dios, ¿sí? ¿Y en qué consiste este primer atributo de Dios? Este atributo de Dios consiste en lo siguiente: Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada, y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Nuevamente se los leo. Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada, y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo, ¿sí? Y de esta definición que nosotros tenemos podemos sustraer lo siguiente. Primero, que Dios no nos necesita a nosotros, a cada uno de nosotros, sean cristianos, no sean cristianos, a la humanidad. Dios no necesita de la humanidad y Dios no necesita tampoco del resto de la creación, ¿sí? Y esta definición hace un énfasis y dice para nada. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos, la primera verdad que nosotros tenemos es que Dios no tiene necesidad de ninguna persona, de ningún humano, y Dios no tiene ninguna necesidad incluso de la creación que Él ha formado, ¿sí? Dice el libro de Hechos capítulo 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí nosotros tenemos que Dios nos deja ver que Él no tiene necesidad ni de la creación que Él ha formado, ni de la ayuda de algún humano como para que Él pudiera habitar en algún templo que algún humano hubiese construido, ¿sí? Entonces Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación en absoluto, porque Dios no tiene esta necesidad. Esto entonces nos deja ver que la base de la existencia de Dios no es el ser humano, no es la creación, sino que la base de la existencia de Dios es Dios mismo. Es decir, ¿qué necesitaría Dios para existir? Lo único que Dios necesitaría para existir es de su ser, de él mismo, ¿sí? A esto, en la etimología, se le conoce como aceitas, de donde viene la palabra aceidad, y aceitas significa origen en sí mismo. Entonces, la base de la existencia de Dios radica en Dios mismo. Este término aceitas, que nos habla de aceidad, del origen de Dios en sí mismo, al paso del tiempo, después fue cambiada por el término independentia, que es de donde deriva el término independencia y de donde nosotros estamos tomando el nombre de este primer atributo, la independencia de Dios o la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios. Entonces, Dios es independiente en su ser, ¿sí? Y esto de ser independiente en su ser nos lleva entonces a esta verdad de que Dios existe por sí mismo. Es decir, si se terminara la creación en algún momento, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue existiendo sin ninguna necesidad de ningún tipo. Si se terminara toda la humanidad en un solo acto, Dios sigue siendo Dios y Dios no estaría ni contento, ni triste, ni alegre, porque no le afectaría ni la humanidad ni la creación que Él tiene si dejara de existir, porque su existencia está en base a Él solo. Entonces, esta independencia, esta autoexistencia de Dios, esta aceidad de Dios provoca que Dios entonces no depende de nada en absoluto, pero la creación y nosotros sí dependemos de Él.
Entonces, bajo este atributo de Dios de la independencia, se produce algo, que por cuanto Dios es independiente, entonces nosotros nos convertimos en totalmente dependientes de ese ser independiente de Dios, y la misma creación depende totalmente, totalmente de Dios, ¿sí? Entonces, Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada, y esto nos lleva entonces a esta gran conclusión de que el hombre no le aporta nada a Dios, no le puede dar algo en cuanto al valor de Dios, es decir, Dios no necesita nada de los hombres, no necesita nada de su creación. Pero esto debemos de entenderlo también bien a la luz de la verdad bíblica, porque la verdad de que Dios no nos necesita a nosotros y de que Dios no necesita de su creación para nada, lo cual es correcto, lo cual es cierto, nos podría llevar a la pregunta: si Dios no nos necesita, entonces ¿tendremos nosotros algún significado? Es decir, si Dios en verdad no habría algo que nosotros le pudiéramos aportar al ser de Dios para que sea Dios, para que se mantenga siendo Dios, entonces nosotros tendremos algún significado. Y aquí nosotros debemos entender que cuando Dios nos crea, cuando Dios crea toda su universo, toda su creación, y cuando Dios crea al hombre, al momento de que Dios crea al hombre, Dios le determina a cada ser humano el grado de significado que tiene delante de Dios. Y esto entonces nos lleva a una verdad de que ciertamente el hombre sí tiene un valor a los ojos de Dios, pero el valor que el hombre tiene a los ojos de Dios es solamente el valor que Dios le ha dado al ser humano por cuanto es su creación. Y esto sería el pleno significado del hombre, o el pleno valor que tiene el hombre en la tierra. Entonces, ¿cuánto vale el hombre? Nosotros tenemos el valor a la medida que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuánto valemos nosotros? Algunos llegan a conclusiones muy erradas, donde llegan a decir que Dios no soportaba la idea de vivir una eternidad sin el hombre, y por eso envía a Jesús y demás. Esos excesos no son bíblicos. O sea, por un lado, el hombre no tiene un valor tan desmedido al grado de que si el hombre no estuviera con Dios, Dios deja de ser Dios. No, eso no es lo que la Biblia enseña. El valor que tiene el hombre es el valor que Dios le ha otorgado al momento de la creación, y el valor que Dios le otorga a cada parte de su creación por cuanto viene de Dios. Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí nosotros tenemos tres grandes verdades. Número uno, Dios no necesitaba crearnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios nos crea a cada uno de nosotros bajo una decisión soberana. Dios decide, como dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios, bajo una decisión soberana, Él decide crear a la humanidad, crearnos a cada uno de nosotros, y Él nos crea con el propósito de que le rindamos gloria. Dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces Dios nos crea para su gloria. Entonces, tres grandes verdades. Número uno, Dios no necesitaba crearnos, y esto derriba entonces la idea de soberbia, la idea de creernos muy especiales delante de Dios. Somos especiales, somos valiosos a la medida en que Él nos ha otorgado nos ha otorgado ese valor. Pero recordemos entonces que Dios nos crea bajo una decisión, y que Dios nos crea bajo un propósito, y el propósito es para que podamos darle gloria a Dios. Entonces, en este sentido, todo lo que Dios ha creado es diseñado o tiene el propósito de glorificar a Dios. Y
también está el hombre. Tanto la creación tiene este propósito de la gloria de Dios, como el hombre también tiene el propósito de darle la gloria a Dios, ¿sí? Y la otra parte de esta definición dice: y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Entonces, en la primera parte entendemos que Dios no nos necesita a nosotros, no necesita del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación le podemos glorificar y le podemos brindar gozo a Dios. Y esto entonces significa que el resto de la creación, es decir, tan pequeños que somos ante el universo inmenso de Dios, esos seres tan microscópicos, tan pequeñitos que somos, podemos darle gloria a Dios. Y podemos darle gloria a Dios porque recordemos que Dios no necesitaba crearnos, que nos crea bajo su soberana decisión y que nos crea precisamente para eso, para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios. Romanos capítulo 1, 21 nos habla el apóstol Pablo acerca del mundo apóstata, del mundo que no reconoce a Dios, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí nosotros vemos que dice que no le glorificaron como a Dios. Nosotros estamos en el punto contrario, estamos para glorificarle a Dios. ¿Qué es glorificarle a Dios? Es darle gloria a Dios, es decir, tratar a Dios como Dios. ¿Y cómo vamos a tratar a Dios como Dios? A través de reconocer sus atributos. Entonces, darle gloria a Dios es reconocer lo que Dios es. Y a través de lo que Él es, a través de sus atributos, podemos nosotros darle alabanza y darle gloria a Dios. Entonces, el resto de la creación le glorifica, y en este resto de la creación estamos nosotros que podemos darle gloria a Dios. Pero no podemos nosotros darle gloria a Dios si no conocemos quién es Dios. Y el propósito que nosotros tenemos en estas enseñanzas es conocer quién es Dios, y vamos a tener mucho material para tener una comunión con Dios, para en el momento en que querramos alabar a Dios, bendecirlo, glorificarle, tendremos mucho material para poder decirle: te bendecimos porque eres santo, porque eres justo, porque eres bueno, porque eres omnipotente, porque estaremos conociendo cada uno de sus atributos, ¿sí? Y el otro aspecto es que no le dieron gracias. Entonces, el glorificar a Dios incluye o nos está dando a entender que se entiende que una persona que es agradecida para con Dios es una persona que está reconociendo a Dios, y al reconocer a Dios lo reconocemos, como les dije hace unos momentos, a través de sus atributos, ¿sí? Muy bien. Y la otra parte de esta definición dice: el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo. Y esto es muy hermoso porque nosotros podemos impartirle gozo a Dios. Si bien Dios no necesita de nosotros, no necesita de su creación, sin embargo nosotros sí podemos brindarle gozo a Dios. Hay un versículo muy interesante, Sofonías 3:17, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y el contexto de este texto es: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, refiriéndose a un pueblo apóstata que se había alejado de Dios, que se está arrepintiendo, y el profeta está diciendo: Dios está ante ustedes como un poderoso, Él los va a salvar a ustedes. Y luego dice algo muy tierno, dice: este Dios poderoso que está con ustedes se gozará sobre ustedes con alegría y callará de amor, en el sentido de que callará en cuanto a sus pecados, porque los va a perdonar, se va a regocijar sobre ustedes con cánticos. Y aquí vamos a tomar dos verbos muy interesantes. Dice que Dios se gozará, viene del término hebreo sus, que significa alegre, y después el término regocijará, que viene del término hebreo gil, que significa girar alrededor bajo la influencia de una emoción fuerte. Entonces, lo que dijo Sofonías 3:17 es esto: Jehová está en medio de ustedes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
esto se aplica obviamente también a todo creyente, Dios está en medio de ti poderoso con sus cualidades de Dios, con sus perfecciones. Él salvará porque Él es un salvador dentro de sus atributos. Él se va a gozar sobre ti, es decir, va a estar alegre sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará. Y se regocijará está implicando lo que el profeta acaba de decir, es que Dios entonces va a estar corriendo al lado de aquella persona de la cual se está regocijando, ¿sí? Este término Gil, para que nosotros podamos entenderlo, cuando nosotros tenemos un perrito, por ejemplo, y lo sacamos a la calle y el perrito se alegra, normalmente el perro está girando alrededor de nosotros y está muy contento. Este término entonces, Gil, girar alrededor bajo la influencia de una emoción fuerte, es muy similar a lo que está diciendo el profeta. Lo que el profeta entonces está diciendo es que el pueblo de Dios le estaba brindando a Dios alegría, y una alegría desbordada al grado que Dios, obviamente esto es un antropomorfismo, es decir, se usa un lenguaje con aspectos humanos para poder entender el sentir de Dios, y lo que está diciendo entonces es que Dios estaría regocijándose con tanta alegría sobre su pueblo. Y entonces tenemos nosotros esa gran verdad, que nosotros, aunque pequeños, aunque totalmente Dios no necesita de nosotros podemos sí darle alegría al corazón de Dios, bendecir a Dios y producir estas emociones de gozo, de regocijo en Dios, obviamente a través de Jesucristo y obviamente a través de ser lavados y de que Dios se manifieste a nuestras vidas como un Dios que salva, que restaura y que nos lleva a su presencia, ¿sí? Entonces, este primer atributo de la independencia de Dios, atributo de la autoexistencia de Dios o atributo de la aceidad de Dios, nos dice que Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para nada, y el resto de la creación le glorificamos y le damos gozo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con esta primera clase, este primer atributo de la independencia, autoexistencia o la aceidad de Dios? ¿No? ¿Queda totalmente claro? Bueno, pues entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu amor, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de ti, Señor. En el momento en que nosotros levantamos nuestra voz, Señor, a través de los cantos, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor. Y para glorificarte necesitamos referirnos a tus perfecciones, a tus propiedades, a tus bellezas, a tus atributos, Señor. Y ahora que estamos aprendiendo este tema, Señor, queremos darte gracias por tu independencia, Señor. Te damos gracias por este atributo, Señor, que tu existencia radica solamente en tu propio ser, Señor, y esto nos hace seres totalmente dependientes de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, fuerte. Gracias porque podemos glorificarte, Señor. Podemos darte gozo a tu corazón, Señor, y te bendecimos, Señor. En esta mañana queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Toma estos cantos en tus manos, limpia nuestros corazones y que nuestros corazones te glorifiquen con todo nuestro ser, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.